que el área de tesorería en realidad es tan crítica con respecto al tema de los riesgos y por otro lado al nivel de controles que tenemos que tener, hemos dividido los ejemplos de control que tenemos de las acciones de control o de las medidas de control según diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acciones de control vinculadas con el personal, o sea, con la gestión de recursos humanos. Tengan en cuenta que esto es una materia que de alguna manera todos los conocimientos que ustedes han visto en las primeras clases se van replicando, repitiendo o vinculando con conocimientos de las clases subsiguientes. Entonces, cuando vimos el ambiente de control, dijimos que una de las estrategias más importantes para las acciones de control dentro de ese elemento que era el ambiente, tenía que ver con las políticas de recursos humanos. Por lo tanto, cuando vayamos a ver los ejemplos de estas acciones de control, también vamos a ver que tienen que ver con lo que ya vimos en el ambiente de control, en realidad. O sea, si ustedes retoman las clases de control interno, van a ver que ahí hay numerosos ejemplos vinculados a las políticas de recursos humanos, vinculadas también al tema tesorería. El otro elemento, vamos a ver también acciones de control vinculadas con los bienes. ¿Cuáles son los bienes en el área tesorería? Así como tenemos los bienes que gestionamos a través de las compras, los productos que se venden, o los productos que se fabrican, y en ese caso los bienes son materias primas, materiales, insumos, productos para la venta, etc. En el caso de la tesorería, los bienes están representados por los fondos y valores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fondos? Nos estamos refiriendo al efectivo, o sea, al dinero, cash, que serían billetes, moneda, dólares, ¿no es cierto? Entonces, esos constituyen nuestros fondos. ¿Y qué constituyen los valores? Los valores constituyen esos otros ingresos que tienen las empresas representados por los cheques, tanto que sean corrientes, o sea que se puedan depositar en el día, como los cheques diferidos, los cupones de las tarjetas de crédito, los cupones de las tarjetas de débito, los documentos a cobrar, que son los pagarés que el cliente firma a favor de la empresa, o los pagarés que nosotros firmamos a favor de nuestros proveedores. Todo eso constituyen los bienes desde el punto de vista de la tesorería. Entonces, cuando hablamos de gestión de bienes, estamos hablando de ese conjunto de fondos y de valores. También hay acciones de control respecto de ello. Luego tenemos todo lo vinculado a la documentación, que es todos los comprobantes, la documentación de respaldo de todos los movimientos que se dan en la gestión de la tesorería, que tiene que ver no solamente con la emisión y el registro de esa documentación, sino también con la custodia de la documentación, que serían archivos físicos y archivos electrónicos. Luego vamos a ver acciones de control vinculadas con la estructura, porque en realidad, y cuando hablamos de estructura, estamos hablando del sistema de organización y del sistema de decisiones. Volviendo un poquito hacia atrás, cuando nosotros hablamos de personal, estamos hablando del ambiente de control y estamos hablando también del sistema de organización. Cuando hablamos de acciones respecto de los bienes y de los bienes, vamos a ver que estamos definiendo situaciones que tienen que ver con el sistema de información y con el sistema de procesos. Y cuando hablamos de documentación, estamos hablando puntualmente del sistema de información. Y luego vamos a ver acciones propias del sistema de procesos. Entonces, todas estas son ejemplos de las distintas acciones o de control que podemos diseñar dentro de una tesorería. Vamos con las normas relacionadas con el personal. Esto que vamos a ver es específicamente, si bien son normas relacionadas de personal, relacionadas a toda la estructura de la empresa, no solamente vinculadas al área funcional tesorería, hoy nos vamos a focalizar específicamente en el área funcional tesorería. Entonces, la selección de personal. El área funcional de tesorería tiene funciones críticas dentro de su personal.
que son las funciones, por ejemplo, de pagos, las funciones de recaudación, o sea, la efectivización de las cobranzas, la gestión de las cobranzas, la custodia que tiene la sección valores, o sea, todas las áreas del área funcional tesorería, del departamento tesorería, cada uno de sus sectores, tienen cierta criticidad y ciertos riesgos. Por lo tanto, es muy importante cómo se lleva a cabo la selección de personal. Cuando uno hace la selección de personal, tiene que tener en cuenta los antecedentes de esas personas previos al ingreso a nuestra empresa. Antecedentes que incluso hay que verificarlos y validarlos, por ejemplo, cuáles han sido los trabajos anteriores de esa persona, cuáles son los motivos por los cuales esas personas han dejado esos trabajos anteriores, si han tenido que ver con despidos sin causa o despidos con causa, si han renunciado porque de pronto buscaban una mejora a nivel de un mejor salario, un mejor sueldo, o estaban buscando un crecimiento. O sea, indagar en los antecedentes, cuando uno indaga antecedentes, indagar cuáles han sido los trabajos anteriores y cuáles son los motivos por los cuales no han continuado en esas respectivas empresas o actividades. Otro elemento importante a tener tanto en cuenta en la selección del personal como en el seguimiento, que es el segundo punto, es cómo es el crecimiento patrimonial de las personas a través del tiempo. De alguna manera, digamos, es indagar, y esto es un seguimiento que se hace incluso cuando el personal ya está trabajando en nuestra empresa, cómo va creciendo su patrimonio a través del tiempo y si ese crecimiento es consistente con su nivel de vida, con su nivel de ingresos en realidad. Si su nivel de vida y su crecimiento patrimonial, así sería, tiene consistencia o coherencia con su nivel de ingresos. Esto en el ámbito público lo tenemos reglamentado a nivel nacional, no así a nivel provincial. Es una de las omisiones muy importantes de nuestra provincia, que no es tener una ley de ética del funcionario público que de alguna manera lo obligue a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y poder hacerle seguimiento si ese patrimonio va creciendo y se va ajustando de acuerdo a los ingresos que tiene la persona. A nivel nacional sí existe la ley, entonces tanto los funcionarios nacionales del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, incluso de los entes autárquicos, como ser, por ejemplo, la universidad, estamos obligados a presentar una declaración jurada patrimonial en donde nosotros declaramos nuestro patrimonio, incluso tiene que estar cruzado con nuestra declaración jurada de ganancias, tiene que estar cruzado con nuestra declaración jurada de bienes personales, para ver si hay consistencia en realidad con el sueldo que tiene ese funcionario público y al mismo tiempo cómo va creciendo su patrimonio. Cuando eso no tiene cierta consistencia o cierta coherencia, tiene que llamar la atención porque hay como un crecimiento patrimonial no justificado. Eso que lo vemos en la administración pública nacional, no así en la provincial, también se puede hacer a nivel de las empresas. Y es un indicador muy importante cuando el empleado cambia su nivel de vida, el nivel de gastos que tiene, de pronto el tipo de auto que utiliza, los viajes que hace, etcétera, y no se condice en realidad con su nivel de ingresos. Y eso es un llamado de atención para aquellos empleados que sobre todo trabajan en los ámbitos de la tesorería. Otra cosa muy importante que ya lo hemos visto cuando hemos visto la clase de fraudes, que en realidad el personal tiene que estar digamos, satisfecho con su lugar de trabajo y con la empresa en la cual trabaja. Cuando existe esa insatisfacción, y eso tiene que ver muchas veces con el crecimiento que la empresa le permite tener al empleado, cuando eso no es satisfactorio para la persona entra en un círculo de constante insatisfacción. Y esa insatisfacción lo puede llevar a cometer fraudes porque en realidad lo está racionalizando, que era uno de los motivos por los cuales las personas pueden cometer los fraudes. Bueno, es muy importante en el área de tesorería que cuando hacemos las promociones del personal, cuando se le da incrementos de sueldo, etcétera, se lo haga con un criterio
equitativo y racional. Y no que la persona entre en un proceso de alta insatisfacción con la empresa, porque de alguna manera estoy favoreciendo la posibilidad de un fraude. Los seguros de fidelidad tienen que ver justamente esos seguros que se pueden tomar en las compañías, no son seguros de bajo costo, cuando uno, para el personal de tesorería, se lo busca para estar asegurados por procesos de malversación de fondos o por fraudes. Entonces se toman estos seguros. Generalmente se los toma para el personal que está en el área de valores, para el personal que está en el área de recaudaciones, para el personal que está en el área de pagos, ¿sí? De alguna manera eso me permite resarcirme de alguna forma en caso que ocurriese el hecho fraudulento o la irregularidad. Obviamente las compañías de seguro en este caso van a hacer toda la investigación para ver si realmente corresponde el pago de estos seguros. Luego tenemos la rotación del personal, que es un tema que ya lo hemos visto con otras áreas funcionales y que en el caso de tesorería es importante hacerlo entre cajeros, que son el que están a cargo de las recaudaciones, por ejemplo, entre cajeros de cobranza con cajeros de salón de venta o con cajeros de la caja de pago, personal del sector de sección valores con el personal de sección cobranzas, periódicamente hacer el proceso de rotación y ver qué ocurre en esa gestión o en ese proceso cuando hicimos la rotación de personal, si algo ha cambiado, si algo ha llamado la atención, etc. Y por último, el tema vacaciones, que ustedes lo van a ver en mucha bibliografía, que muchos de los fraudes de empleados se han producido, digamos así, con esas personas que generalmente no se toman vacaciones. Por ahí uno piensa que las personas que están dispuestas, que tienen mucho tiempo disponible para la empresa, entonces hacen más horas extras, no se toman, trabajan los días feriados, son los que primeros están para ofrecerse para los reemplazos, no salen de vacaciones. Puede ser totalmente valorable esa actitud, esa predisposición positiva para el respecto de la empresa, pero también puede estar indicando que esa persona está cuidando el lugar, el tiempo, el ámbito en donde está cometiendo algún tipo de irregularidad. Por eso es importante que las personas se tomen las vacaciones. Con respecto a los fondos y valores, las principales medidas tienen que ver con la custodia permanente de esos fondos y de esos valores. Ya dijimos que eran los fondos y ya dijimos que eran los valores. ¿Por qué la custodia permanente? Porque no es solamente resguardar y custodiar ese stock de fondos y de valores en el momento de la recepción o en el momento que están en la empresa, digamos, el tiempo que permanece en nuestras instalaciones, sino que esa custodia y ese resguardo tiene que ser en todo el movimiento que tienen esos fondos y valores, desde que se los recibe en la empresa hasta que se los entrega, ya sea que se los deposite o ya sea que se los aplique para pagos. Entonces, hay una serie de acciones de control que tenemos que tener previstas para resguardar estos cheques, estos cupones de tarjetas, el efectivo, los documentos a cobrar, o sea, los pagarés que nos han fijado los clientes. Entonces, esos resguardos van desde las instalaciones físicas, en los lugares donde tenemos las cajas recaudadoras, por ejemplo, en donde podemos tener sistemas de cámaras de seguridad, el equipamiento de las cajas recaudadoras, donde tenemos la custodia de los bienes, que pueden ser cajas, lugares de difícil acceso dentro de la empresa, donde haya también sistemas de cámara, donde el tesoro, que le llamamos nosotros en las empresas, que es un lugar donde tenemos la caja de seguridad interna, digamos así, dentro de la empresa, y se le tiene que dar todas las medidas de seguridad posibles. Los accesos tienen que ser con claves o con algún tipo de otro sistema de accesos, como huellas digitales, la huella ocular, o sea, todo lo que tiene que ver para resguardar el lugar donde nosotros custodiamos los cheques, el efectivo, ya sea moneda nuestra o dólares, donde hacemos la custodia de los documentos. Son lugares que tienen que tener cierto resguardo físico. Lo mismo que el resguardo físico lo tenemos que tener presente en el momento de los traslados, o sea, cuando transportamos físicamente
los cheques, el efectivo, supongamos desde las cajas recaudadoras o cajas de salón de venta en las sucursales, y las llevamos a esos fondos y a esos valores a una administración central. Y eso está en diferentes edificios. Físicamente están ubicados en distintos lugares. Entonces, todo el traslado de esos fondos y de esos valores tenemos que implementar acciones de control a través de una logística de custodia de todos esos traslados, ya sea que sean entre provincias, entre, supongamos, distintos lugares de la propia provincia, dentro de la provincia, tenemos una sucursal en Concepción, en Monteros, y se trae el efectivo y los cheques a Tucumán, etc. También podemos buscar, digamos, hacer este resguardo de físico con medidas de seguridad contratando a terceros, o sea, compañías que te hacen, que le hacen a las empresas el servicio de recoger las recaudaciones y custodiarlas en sus instalaciones que están especialmente preparadas para eso. Entonces la custodia, el traslado y la custodia lo tenemos tercerizado a través de una empresa que presta esos servicios. O bien podemos tener contratadas cajas de seguridad en los bancos, en donde depositamos en las cajas de seguridad, por ejemplo, los cheques que todavía no se pueden depositar. Depositamos en las cajas de seguridad los dólares que se han cobrado por algunas operaciones. Y la custodia entonces está tercerizada en una caja de seguridad en un banco. A todo esto son medidas o acciones de control que uno las tiene que diseñar cuando uno entra a trabajar en una empresa y tiene la posibilidad de hacer estos diseños. Tiene que pensar en que el efectivo y los valores tienen que estar permanentemente resguardados en todo su trayecto dentro de la empresa. Otro elemento muy importante es que al momento podemos tener recepción de fondos y valores de recaudaciones en distintos lugares físicos, sucursales, locales de venta, etc. Nosotros aconsejamos que el control de esas recaudaciones tiene que hacerse de manera centralizada. ¿Por qué? Porque en realidad, en forma centralizada, vamos a hacer el control de esas recaudaciones con la documentación de soporte, recibos de cobranza, facturas, recibos de cobranza, recibos por las operaciones de venta que hayamos realizado, toda esa documentación que es el soporte de la recaudación se tiene que cruzar y controlar con el total de la recaudación, por eso aconsejamos esos controles centralizados. Al mismo tiempo, cuando se reciben los fondos y los valores, tenemos que identificar exactamente quién nos entregó. Por ejemplo, vamos al caso de un cheque. El cheque yo tengo que saber en qué momento lo recibí, qué cliente me lo entregó. Si la empresa recibe cheques que no son propios del cliente, por ejemplo, una empresa que reciba cheques que son de terceros para el propio cliente, tengo que registrar y identificar quién ha hecho el endoso del cheque, qué fecha tiene el cheque y en qué fecha lo estoy recibiendo. Todo eso tiene que estar identificado y al mismo tiempo se tiene que registrar. Por lo tanto, cuando uno define el procedimiento, que es lo que ustedes hacen, digamos, cuando diseñan un cursograma, definen el procedimiento de recepción de cheques, por ejemplo, tiene que estar definido en qué lugar se va a hacer la identificación de todos estos datos del valor, ¿sí? Entonces, esto es cuando uno va haciendo los diseños de los procesos. También tiene que quedar muy claro quién es el responsable del registro del cheque y del valor y identificar en qué momento, en qué lugar de la empresa, en qué sector está el valor o los fondos en cada momento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros podemos tener los ingresos de cheques se hacen por la caja recaudadora de cobranzas. Supongamos que es una operatoria que ustedes ya la han visto. Entonces el cheque, mientras permanece en la caja de cobranzas, nosotros tenemos que saber identificar que el cheque ese está durante ese día o esa jornada en la caja de cobranzas.
Pero luego, cuando el cheque es rendido al tesorero, vamos a ver que el cheque pasó a la caja tesorería. Entonces, tenemos que identificar que el cheque número tal que nos dejó el cliente tal, ahora ya no está en la caja de cobranza, sino que está en la caja de tesorería. Luego, el tesorero, porque de pronto puede ser un cheque que no se puede depositar en ese día, lo manda, lo va a custodiar la sección valores. Entonces yo tengo que dejar registrado exactamente que el cheque número tal ahora está en la caja de valores. Y luego puede ser que ese cheque, el gerente administrativo financiero, haya decidido aplicarlo a un pago. Por lo tanto, en algún momento ese valor va a salir de la caja de valores y va a ir a instrumentación de pagos para terminar en la caja pagadora. Bueno, todo ese trayecto de cada uno de los valores, e incluso del efectivo, tiene que estar registrado y en todo momento identificado para saber quién es el responsable de cada uno de las etapas de ese trayecto que tienen cada uno de los fondos y cada uno de los valores. Obviamente el efectivo es mucho más reducido el trayecto, porque de pronto el efectivo entra por las cajas recaudadoras, llámese salón de venta, caja de cobranza, y va al tesorero, y el tesorero lo envía al banco. Entonces, en realidad, en principio, tendríamos dos responsables, las cajas recaudadoras, el tesorero. Puede ocurrir, en el caso de los cupones, en cambio, tenemos las cajas recaudadoras, donde se hacen los cupones de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, el tesorero y el sector valores. O sea que en realidad todo tenemos que tenerlo debidamente identificado y registrado. Todo movimiento que se hace de el efectivo, de los fondos y de los valores, todos los movimientos a su vez tienen que tener el correspondiente comprobante. Ustedes se deben acordar que cuando hemos visto el procedimiento de créditos en mensualidades, los documentos que los firmaban los clientes al final del día, con un listado de documentos, se entregaban a la sección valores. No se puede hacer el traslado de fondos y de valores, sobre todo de valores, sin un comprobante que respalde ese traslado. ¿Por qué? Porque el comprobante me sirve para que firme quien autoriza el traslado y a su vez el comprobante me sirve para que firme quien recibe el documento o el valor, o el valor o el documento. Por lo tanto, siempre el movimiento que se vaya a realizar tiene que tener el respaldo de un formulario o de un documento. Y en el caso de los fondos y valores también tenemos, digamos así, que podemos contratar seguros. En este caso son los seguros contra robos. Normalmente los seguros, estos son mucho más comunes, es para evitar, digamos, sustracciones y robos, son más comunes, los contratan las empresas y podemos tener, por ejemplo, por diferentes montos. Sí, eso, ¿cómo se hace la contratación de los seguros? Tenemos que hacer una especie de estadística de cuál es el movimiento, por ejemplo, de valores que tenemos. Supongamos una empresa que vende materiales de construcción y que tiene una sucursal acá, una en Salta y en Jujuy, en donde es muy común que los clientes le paguen con cheques a sus compras a la empresa. Por lo tanto, la recepción de valores es habitual. Por lo tanto, ¿qué es lo que haríamos cómo definimos el seguro? Analizamos cómo es la gestión de recepción de valores y decimos, bueno, los valores permanecen en la empresa hasta determinado monto, supongamos, se puede custodiar en la empresa hasta 100.000 pesos en términos de valores. Luego que pasan esos 100.000 pesos, esos valores ya tienen que ser depositados en las cajas de seguridad del banco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cheques que todavía no pueden ser depositados en nuestras cuentas bancarias, porque son cheques a fecha, son cheques diferidos, no son cheques corrientes, o sea, no son cheques corrientes. Entonces decimos, hasta 100.000 pesos se mantienen en la sucursal. Luego tienen que ir a la caja de seguridad del banco. Entonces puedo contratar un seguro, ¿no es cierto?, por 100.000 pesos, de tal manera de que yo tenga una cobertura contra robo
por el monto que es habitual que tenga de cheques esa sucursal. De pronto, la sucursal Jujuy podemos contratarlo por 100.000 pesos, en la sucursal Salta podemos contratarlo por 150.000 pesos, y acá en Tucumán podemos contratarlo por 200.000 pesos. Esos son lo que tiene que definir la empresa, cuál es la habitualidad en la gestión de los valores, y de acuerdo a eso contratar los seguros. Esto siempre se hace mediante un análisis, digamos, de cuáles son las políticas que tienen las empresas en sus manejo de la gestión de la tesorería. Las normas relacionadas con la documentación. Acabamos de decir que todos los movimientos de la tesorería sí o sí tienen que estar respaldados por comprobantes, por documentación. Ahora, ¿qué características tiene que tener esa documentación? Bueno, la misma que hemos visto para todas las otras áreas funcionales como acciones de control. Toda la documentación que la tesorería emite, que se confecciona desde la tesorería, ejemplo, las órdenes de pago, ¿no es cierto?, tiene que tener una numeración, estar prenumerados y con una numeración correlativa. Ya sea que estemos ante una empresa que todavía sigue utilizando comprobantes manuales y que los manda a imprimir a los lotes de comprobantes en una imprenta, que eso en realidad casi ha desaparecido, pero podemos tener casos de empresas pequeñas que todavía manda a imprimir sus comprobantes, como por ejemplo las órdenes de pago, o bien que sean emitidas por el sistema. La numeración siempre tiene que ser correlativa, porque de alguna manera esa numeración correlativa me permite hacer un proceso de control, que es el control de la correlatividad. Me falta un comprobante, no lo tengo anulado, tengo que preguntarme qué pasó, porque en realidad el comprobante se podría haber utilizado con otros fines. Lo otro importante es dónde se custodia la documentación y los registros. Por un lado tenemos la custodia interna dentro de los propios legajos. Entonces, por un lado tenemos los legajos que son netamente documentales y también tenemos legajos electrónicos. Bueno, los documentos, cuando uno diseña el proceso, tiene que ir definiendo dónde se hace la custodia y dónde se guardan o se archivan los comprobantes, o sea, esos documentos. Por ejemplo, en el caso del legajo de pago, se convierte en un legajo de compras que cuando llega al sector de tesorería, y es el legajo de compras, ya se le agrega como integrando ese legajo la orden de pago, entonces pasa a ser un legajo de pagos. Entonces, es muy importante definir cómo se van integrando los legajos, sobre todo los legajos que tienen que ver con los fondos y valores, y con la gestión tanto de pagos como de la gestión de cobranzas, y cómo se van integrando esos legajos y cómo se van interviniendo. Entonces, que es el último punto que ya se los explico. Otro tema importante es que cuando anulamos formularios o comprobantes debemos tener la razón de la anulación, o sea, tenemos que indagar que primero el comprobante que haya sido anulado permanezca en la empresa, o sea, que lo podamos visualizar físicamente y a su vez tener la razón por la cual ha sido anulado. Eso en la gestión de documentación. No solamente es válido para lo que podemos trabajar en la tesorería, como por ejemplo los recibos de cobranzas o las órdenes de pago, sino también en la documentación de las otras áreas de la empresa. Otro tema muy importante es que en realidad todos nuestros comprobantes o documentos deben tener las rutinas. Ustedes ya saben que lo que está al pie del formulario, ustedes lo habrán visto porque han trabajado con formularios que están en el cuadernillo, por ejemplo, una orden de pago, tiene unos cuadritos en la parte inferior que se denominan las rutinas. Esas rutinas es donde uno va dejando la trazabilidad de la gestión de ese comprobante, desde quien lo emite, las diferentes intervenciones hasta que se archiva. Bueno, en el caso es muy importante que esas rutinas estén previstas en el diseño de los comprobantes, en el diseño de los formularios, y que en general tengan sobre todo la indicación de quién interviene en cada una de las etapas de la gestión de ese comprobante, con su respectiva firma. Por lo tanto, hay que poner el acento al diseño de las rutinas. Las rutinas no se insertan en el comprobante que se entrega al cliente. Por ejemplo, el recibo de cobranza original se le entrega al cliente, pero mi recibo duplicado tiene que tener la rutina.
Y por último, un elemento muy importante dentro de las actividades de control de la tesorería es la intervención de los comprobantes y de los legajos que han dado lugar a alguna gestión de cobro o a una gestión de pago. ¿Qué quiere decir intervenirlo al legajo y al comprobante? Que si a mí me presenta, yo soy el gerente administrativo financiero, y estoy revisando, esto lo hemos visto en el procedimiento de pagos, estoy revisando el legajo de una compra que voy a autorizar su pago, yo tengo que intervenirlo al legajo y a todos los comprobantes que están dentro de ese legajo para que no me lo vuelvan a presentar en otra oportunidad. Le puedo poner un sello de pagado, le puedo poner una firma de intervención como gerente administrativo financiero, pero de alguna manera lo tengo que intervenir para que ya sepamos que ese legajo ya pasó por el proceso de autorización de su pago. Cuando por ahí uno no hace estos procesos de intervención, se puede prestar a que ese mismo legajo pueda ser presentado una segunda y una tercera vez. Entonces es una práctica muy sana dentro del control interno, la intervención de los comprobantes y de los legajos que ya están siendo objeto de una gestión de pago o de una gestión de cobranzas. Con respecto a las acciones de control vinculadas con la estructura, acá hay varios ejemplos, hay muchísimos más, pero vamos a tener en cuenta dos conceptos generales, que son que quienes intervienen en todo lo que sería la gestión de compras, desde que se define una compra, se hace la cotización de las compras, se emite la orden de compras, todo ese proceso, digamos así, de definición de la compra, no puede ese sector o esos sectores o ese personal intervenir en las gestiones de pagos. Eso es totalmente básico, digamos así. Quien interviene en las gestiones de pago no puede ser ni el sector ni la persona. No pueden ser personas o sectores que intervengan en la gestión de las compras, ni del pedido de compra, ni de la cotización, ni de la emisión de la orden de compra, ni siquiera del seguimiento de la compra. Los que hacen pagos tienen que ser totalmente diferentes. Lo mismo ocurre a la inversa con el tema cobranzas. Quien hace la gestión de cobranzas, la custodia de valores y de fondos, no puede intervenir en realidad en los procesos de recaudación. Que por eso es que nosotros van a ver que en el área de tesorería tenemos por un lado la sección valores, por otro lado la sección cobranzas, pero otro sector es el que gestiona las cajas, que son las cajas de recaudadoras. Tampoco pueden intervenir en la gestión de cobranzas y en la recaudación personas o sectores que estuvieron en la gestión de la venta, o sea, no estuvieron en la gestión de la venta, ya sea autorizando una nota de venta, autorizando un margen, generando una operación de ventas, o sea, todo lo que tiene que ver con ventas y con créditos lo realiza una persona o un sector, y no pueden ser los mismos que estén en la gestión de cobranzas ni en la gestión de recaudación. Eso como normas generales. Ustedes van a ver que estos principios de separación de funciones los tenemos plasmados nosotros en las estructuras que le hemos dado como ejemplos cuando iniciamos el cursado de la materia de este cuatrimestre, cuando vimos los organigramas básicos, o cuando han visto ustedes los diferentes casos de organigramas de los ejercicios adicionales. Entonces me pueden decir, ¿y cómo hago yo que tengo una empresa que de pronto tengo poco personal? Entonces, cuando no puedo aplicar la separación de funciones porque no tengo el personal suficiente, los mecanismos de control son los que se tienen que ser más exigentes y más estrictos. Entonces, los mecanismos de autorización se tienen que incluso duplicar y triplicar. ¿Por qué? Porque de una misma persona puede estar haciendo
dos funciones que de pronto son de carácter incompatible. Entonces, cuando no tenemos capacidad en términos de personal, que puede ocurrir y puede ser incluso hasta frecuente, lo que tenemos que cambiar son los mecanismos de control. Ya no puede ser el control, la división de las funciones o separación de funciones, sino que tenemos que tomar otras medidas de control que tienen que ver con niveles de autorización, que tienen que ver con acceso al sistema, con claves diferenciadas, etc. Otras cuestiones muy vinculadas con la estructura son los niveles de autorización y la creación de los sectores filtro. ¿Qué son los niveles de autorización? Ya hemos visto muchos ejemplos de niveles de autorización, pero vamos a ver un ejemplo claro en el caso de la tesorería. Supongamos una empresa que opera, una empresa comercial que opera en el mercado minorista, o sea, una casa de artículos del hogar, por ejemplo, que opera de contado, efectivo, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y de pronto también tiene créditos en mensualidades para poder incrementar sus niveles de ventas. Entonces, una empresa de este tipo normalmente maneja la recaudación es por contado efectivo o con tarjetas de crédito o tarjetas de débito. En general, en estas empresas, cuando los clientes pagan sus cuotas mensuales, se les recibe el efectivo. Pero supongamos que se presenta el caso de un cliente que quiere hacer una operación, puede ser que la empresa también sea habitual que reciba cheques del propio cliente para la cobranza de las cuotas. Pero supongamos que se le plantee el caso de que un cliente quiere hacer una compra importante, supongamos 2 heladeras, y propone pagar la operación con un cheque que no es propio, sino que es un cheque que ese cliente tiene de un tercero. En ese caso, nosotros tenemos que tener definido en nuestros manuales de funciones e incluso luego también en el de procedimiento, cómo se resuelve esa situación. Entonces podemos indicar que si aparece un caso de un cliente que nos quiere pagar con un cheque de un tercero, nosotros la autorización va a ser dada, supongamos, por el jefe de salón de ventas, o definimos que la autorización puede darla el jefe del sector cobranzas, o definimos que la autorización la tiene que dar sí o sí el tesorero. También podemos definir por distintos niveles, no por el tipo de operación, sino por niveles. También decimos que si el cheque es un cheque hasta, supongamos, 20.000 pesos, 10.000 pesos, lo define si se lo recibe o no el jefe del sector cobranzas o el jefe del salón de ventas. Pero si el cheque supera esos montos, ya necesitamos la intervención del tesorero o bien de un gerente financiero. Entonces, los niveles de autorización pueden tener que ver con el tipo de operación o bien con el importe de la operación. Entonces, eso lo tenemos que tener definido porque eso implica de alguna manera identificar quiénes fueron los responsables de dar esa autorización ante una situación que tengamos que investigar, o bien por qué no se dio en el caso de que no esté plasmada esa autorización. En el caso de los recepción de valores que no son habituales en una empresa, probablemente incluso la emisión del recibo se tenga que hacer con una clave especial para poder emitir un recibo que esté recibiendo un cheque de estas características. Entonces, ese nivel de acción está definido, pero al mismo tiempo también lo dejo plasmado para que esa persona que tenga que autorizar tenga que ingresar una clave determinada para poder recién emitir ese recibo. La creación de sectores, bueno, lo de niveles de autorización se tiene que dar en todo lo que nosotros necesitemos que haya una autorización especial respecto del proceso que estamos diseñando. Los sectores filtros son aquellos sectores en donde nosotros tratamos de evitar, de alguna manera, una concentración de funciones que pueden tener un mayor grado de riesgo. Entonces ponemos lo que denominamos sectores filtro. Sí, ejemplo, nosotros tratamos de que en todo lo que tiene que ver con recaudaciones esté gestionado por las cajas recaudadoras. Entonces,
es importante no mezclar o no poner dentro de las cajas recaudadoras los pagos. Por eso van a ver que siempre vamos a estructurar cajas de cobranza, cajas de pago. Por otro lado, en las cajas de cobranza, probablemente conviene, digamos así, discriminar lo que son las cajas que operan por las facturas de ventas de contado, por un lado, respecto de las cajas que operan con los recibos de cobranzas, con las cobranzas a clientes en cuenta corriente, con las cobranzas de las cuotas de los créditos de mensualidades, con las cobranzas de otros motivos, como por ejemplo alquileres. Entonces, discriminamos dos sectores diferenciados, que son las cajas de salón de venta respecto de las cajas de cobranza. Otra forma de verlo en los sectores filtro es que, por ejemplo, cuando uno define en la tesorería la cobranza, tiene que individualizar un sector que hace la gestión. Es el que llama al cliente, lo busca, le pregunta por qué se atrasó en su cuota, o en el cliente en cuenta corriente, qué pasó que no cumplió con el plazo de pago de la factura. O sea, hace la gestión de lograr la cobranza del cliente. Pero ese sector no interviene en la recaudación, o sea, no tiene bajo su responsabilidad el manejo o la gestión del ingreso de los fondos y de los valores. Bueno, de esa manera es como se van definiendo los sectores filtro, que son el objetivo en realidad es tratar de evitar la concentración de funciones, de funciones de alto riesgo en un único sector. Todo esto se dice, tengan en cuenta que cuando vamos hablando de las acciones de control, vamos viendo muchas acciones que tienen que ver cuando uno define el sistema de organización, o sea que son acciones de la estructura o del sistema de organización. También vamos viendo de diferentes acciones de proceso, como por ejemplo lo que vimos hace un rato de la recepción de cheques que no son del propio cliente, sino que son de terceros respecto del cliente. Bueno, vamos viendo, incluso hablamos de claves de acceso, que son acciones de control que tienen que ver con el sistema de información. O sea, siempre tengamos presente que las acciones de control las podemos clasificar en acciones del sistema de organización, en acciones del sistema de procesos, en acciones del sistema de información. Bien. Con respecto a los procesos, bueno, las acciones de control de la tesorería vinculada a los procesos los tienen muchísimas acciones de control que ya están embebidas en los procesos y que eso lo pueden ver en los distintos cursogramas. En los cursogramas que hemos visto de pagos, en los cursogramas que hemos visto de ventas de contado, en todos los cursogramas que hemos visto de cobranzas, tanto de cobranza de tarjetas de crédito como de tarjetas de débito, de cobranza de los clientes, de cobranza de los créditos de mensualidad. Ahí hemos visto muchas acciones de control que están embebidas en los procesos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta cuando uno diseña las acciones de control de los procesos? Es que tenemos que buscar que el procedimiento prevea la intervención de sectores que tienen diferentes intereses y que a su vez cada sector va a velar por sus propios intereses. Entonces, de alguna manera, ese velar por los propios intereses hace que de alguna manera cada uno defienda o gestione de la mejor manera los intereses que están bajo su responsabilidad. En algunos casos, incluso con intereses contrapuestos. Entonces, por eso de pronto, cuando uno diseña un procedimiento, tiene que darle intervención a estos diferentes sectores. Por ejemplo, cuando uno diseña las cobranzas de cuentas corrientes, vamos a tener un ejemplo muy claro respecto a esta medida de control, interviene, por un lado, quien hace la gestión de las cobranzas de las cuentas corrientes, que es un sector de la tesorería que se llama sector cobranzas. Pero cuando interviene en la recepción del cheque, interviene un sector de tesorería que es recaudaciones, caja de cobranza. Pero luego quien hace la custodia de ese cheque es otro sector de la tesorería que se llama sección valores.
Y quien hace la disposición de qué se va a hacer con ese cheque es el tesorero o el gerente financiero. Por lo tanto, en ese procedimiento que estamos hablando de cobranzas de cuentas corrientes, fíjense, han intervenido mínimamente 4 sectores diferentes dentro de la tesorería. Cobranzas, recaudaciones, caja de cobranzas, sección valores y el tesorero o el gerente financiero. Así es igual también con respecto a los procesos de pagos. Los procesos de pago interviene quien toma la autorización, el gerente administrativo financiero, quien instrumenta el pago, que es el que hace toda la instrumentación de la orden de pago, la emisión de la orden de pago y su instrumentación, la caja pagadora, que es quien entrega los valores al proveedor, o sea que de pronto, y la sección valores, y lo que estamos entregando son cheques que tenemos en custodia nosotros. Entonces, fíjense cómo estos distintos sectores intervienen, cada uno va a velar por sus propios intereses, y al momento de velar por sus propios intereses, nosotros vamos a tener como un control cruzado en el propio proceso. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esta oposición de intereses en el momento que uno diseña los procesos. Y luego otra cosa que se utiliza con mucha frecuencia es la contabilidad. Cuando uno diseña el plan de cuentas de una empresa, puede diseñar con cuentas que le llamamos cuentas de control. Cuentas de control o cuentas de movimientos. Las típicas cuentas de control o cuentas de movimiento son las que reciben cuando se debita la cuenta es por un tipo de comprobante y cuando se acredita la cuenta es por otro tipo de comprobante. Y entre ambos movimientos de débito y de crédito se produce un proceso de control dentro de la misma cuenta. Una de esas cuentas de movimiento o cuentas de control es, por ejemplo, acreditaciones e imputar. Cuando ustedes, es un típico ejemplo, cuando ustedes hacen el recibo de cobranza de una operación que primero el cliente hizo una transferencia, o sea, el cliente nos hizo una transferencia al pagar su factura, entonces nosotros recibimos la transferencia. En el momento que recibimos la transferencia y que el tesorero hace la revisión de todas las operaciones que aparecen en el banco y que las va identificando todas esas operaciones de acreditación, el tesorero ordena, el tesorero o el sector de la empresa que está vinculado a esa operatoria, ordena que se haga el registro de la acreditación e imputar. Entonces, en ese momento ustedes debitan la cuenta bancos y acreditan la cuenta acreditaciones e imputar. Por otro lado, en el momento que hacen el recibo de cobranza de ese cliente que nos mandó la transferencia, ustedes debitan la cuenta acreditaciones e imputar y acreditan la cuenta deudores por venta o clientes. Por lo tanto, si uno controla los débitos y los créditos de la cuenta acreditaciones e imputar, tendría que estar, por un lado, la acreditación, que es cuando aparece en la cuenta banco, cuando aparece en el banco, digamos así, y por otro lado, la imputación de esa acreditación a la cobranza de ese cliente. Por lo tanto, el análisis de esa cuenta me va a permitir hacer un control de la cobranza. Por eso es otras cuentas que son las cuentas de control o las cuentas de movimiento, antes se llamaban de movimiento, ahora se les denomina cuentas de control, que me permiten desde la contabilidad hacer los respectivos controles. Otras que pueden utilizarse son ventas de contado, ventas con tarjetas de crédito, según cuál sea el diseño del plan de cuentas que tenga la empresa. Las cuentas cobranzas son normalmente cuentas de control. Esto es muy importante cuando uno dice, porque también nosotros cuando hacemos un proceso de reorganización, que es un poco lo que vieron en la clase con el profesor Alejandro, cuando vieron el análisis de sistemas administrativos, y cuando uno hace los diseños, también entra dentro de los diseños contables, la propuesta de cambios o modificaciones en los planes de cuenta, de tal manera que la contabilidad como un sistema de información, el sistema de información contable,
cuyo uno de los herramientas es el plan de cuentas y que está dentro del sistema de información, también nos sirva para el sistema de control interno. Como verán acá, todo está vinculado con todo. Así que ese es el razonamiento que tienen que hacer cada vez que tengan que aplicar todos estos conocimientos que estamos teniendo a lo largo de este cursado. Otra cuestión importante a tener presente es algunas propuestas que nosotros consideramos que deben tenerse en cuenta como importantes políticas de control. Estas las empresas pueden o no aplicarlas o llevarlas a cabo, pero es conveniente porque nos facilitan las medidas de control interno dentro de la empresa. Por ejemplo, el depositar diariamente el total de las recaudaciones. Si uno tiene como concepto, como política, que toda la recaudación se deposita diariamente, quiere decir que cuando las cajas recaudadoras le han entregado todas sus rendiciones al tesorero, el tesorero, la primera medida que tiene que tomar es el depósito de esa recaudación. Ahora bien, ¿qué es lo que puede depositar, ordenar el depósito del tesorero? El efectivo, ¿no es cierto?, que serían los fondos, y los cheques corrientes. Pero seguramente en las recaudaciones de la caja vamos a tener cheques que no se pueden depositar. Ejemplo, cheques a fecha. Entonces, esos cheques se depuran, van desde la tesorería a la sección valores. Entonces, aquello que no se deposita, porque no puede ser depositado dentro de la recaudación, como ser los cheques diferidos o los cupones de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, van a un proceso de custodia. Pero el resto, todo se deposita. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué hago yo para tener en la caja, por ejemplo, los fondos fijos que tienen todas las cajas para poder dar vueltos? Bueno, los fondos fijos de las cajas se deben habilitar con un cheque. Y al mismo tiempo, cuando uno define que otra medida de control, o política de control, es que todos los pagos se realicen con cheques o con transferencias. Entonces decimos, todos los pagos a proveedores, a terceros, por obligaciones a pagar de cualquier tipo, honorarios, impuestos, servicios, etcétera, alquileres, se pagan con cheques o con transferencias. Esa es la política de control. Si tengo que hacer pagos menores de gastos, si tengo gastos menores, esos gastos menores se pagan a partir de una caja chica. Ahora bien, esa caja chica se habilita también con un cheque. O sea, cuando yo habilito una caja chica, la habilito a través de un cheque. Cuando repongo una caja chica que ya se gastó, digamos así, también la repongo con cheques. Entonces, las políticas de control tienen que ver que todo lo que son erogaciones de pagos, ¿no es cierto?, y aquellos reemplazos de fondos, como el fondo fijo, las cajas chicas, todo se realice con cheques. O bien, en el caso de pagos a terceros, con transferencias. Esa es más o menos la política. Y con respecto a la recaudación, es que todo se deposite. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, si la empresa tiene una necesidad de efectivo, bueno, esa necesidad de efectivo tendría que estar autorizada por un gerente financiero, al tesorero le tendría que dar la autorización un gerente financiero y tendría que ser una medida de excepción, no lo habitual y lo normal. De esa manera podemos seguir velando por un buen sistema de control interno. Algunos indicadores que tenemos dentro de tesorería, acuérdense que los indicadores, como vimos en las otras áreas funcionales, son aquellas luces amarillas que nos permiten de alguna manera individualizar e indagar e investigar si es que no tenemos una omisión, una equivocación, una irregularidad e incluso algo mucho más grave como puede ser un fraude. Acá tenemos, por ejemplo, cheques no asociados a órdenes de pago. Se entiende que todos los cheques que emitimos tienen que salir a partir de la emisión de una orden de pago. Entonces, de pronto nos aparece un cheque que no lo tenemos vinculado, no aparece en la orden de pago, o sea,
el cheque no está inserto el dato del cheque dentro de una orden de pago, nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué se hizo ese cheque? ¿Quién lo autorizó? ¿Por qué no está reflejado en una orden de pago? E incluso cuando uno tiene que hacer reintegros, vamos al ejemplo que es muy cercano a nosotros en la facultad, cuando por ahí nos ha ocurrido que un alumno, por ejemplo, se inscribe para hacer un curso de extensión de la facultad y después, previo a hacer el curso, se arrepiente de hacerlo. Entonces, esa persona, ese alumno, ya pagó su inscripción al curso. Supongamos un curso de Excel o uno de los cursos que dicta la facultad. Entonces el alumno se presenta y dice, no, por situaciones personales no lo voy a poder hacer al curso. En ese caso se le hace el reintegro de lo que él pagó, digamos, en su inscripción al curso. Ese reintegro tiene que surgir a partir de una orden de pago. O sea, no es algo que se dé con mucha habitualidad, pero aún las erogaciones no habituales tienen que salir tienen que tener el respaldo de una orden de pago. Entonces, de pronto, nosotros hemos tenido casos de esto en este año, en donde para poder hacer una transferencia desde la cuenta, por ejemplo, de la cooperadora de la facultad a la cuenta del alumno, se tuvo que hacer previo la orden de pago para que quede autorizado ese reintegro. Ese sería un ejemplo de algo que puede ocurrir y que de pronto no se emitió la orden de pago. Bueno, entonces quiere decir que de pronto ese reintegro puede no estar autorizado. Por eso es tan importante. Luego, cuando uno analiza los movimientos de banco, es muy importante, en esto surge, eso tanto en el punto que dice débitos bancarios, como el débitos y créditos bancarios, tiene que analizar los movimientos que son extraños, que son excepcionales, que por ahí son inconsistentes. Entonces, ¿por qué? Porque en general en las cuentas de banco, ¿qué debemos tener nosotros? Los débitos que nosotros autorizamos, porque es a partir de una transferencia que se realizó, o los cheques que han entrado a debitarse en la cuenta de banco. A partir de ahí son los movimientos propios de la empresa, y a partir de ahí otros débitos son los gastos que nos debita el banco o los impuestos que nos debita el banco. Cuando aparecen movimientos que no están vinculados a estas operaciones, que son las normales y habituales, tenemos que focalizar. ¿Quién tiene que hacer esta tarea de detectar estos movimientos? Quien hace la gestión de las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias, a su vez, tienen que ser revisadas por los tesoreros. Eso entra dentro de las tareas propias de un tesorero, que lo vimos cuando vimos el área funcional tesorería. Las tareas propias de un tesorero es revisar y verificar las conciliaciones de banco. Otra cosa muy importante es las diferencias de caja tienen que estar diferenciadas por responsable. ¿Qué significa esto? Que los cajeros son responsables de la caja que tienen a su cargo en el horario que trabajan. Entonces, de pronto podemos tener, supongamos una empresa que trabaja, una estación de servicio, que tiene 3 turnos, y el playero hace las veces de cajero. Entonces, yo lo que tengo que tener identificado es el horario que trabaja ese cajero playero en la estación de servicios. Si son horarios de 8 horas, tenemos 3 turnos en el día. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si surgen diferencias de caja en cualquiera de esos turnos, yo tengo que tener la posibilidad de identificar quién fue el responsable de la recaudación en el turno nocturno, por ejemplo. Entonces, es muy importante que nuestros registros de habilitación de los movimientos de caja tengan la posibilidad de que en el sistema se inserte en qué hora inicia esa caja, a qué hora cierra y quién es el cajero responsable en esas 8 horas de trabajo. ¿Para qué? Para ver luego si hay que investigar alguna omisión o alguna diferencia, etcétera, fuese fácilmente identificable el responsable. Ranking de operaciones canceladas en efectivo por proveedor y por responsable es cuando en realidad, si yo tengo la política de que las operaciones se deben cancelar vía cheques o transferencia, bueno, y hay operaciones canceladas con efectivo, es importante tener presente quién lo hizo y quién le dio la autorización.
Otros indicadores de las luces, nuestras luces amarillas, de nuestro semáforo, son todos los movimientos que tienen que ver con el banco. Movimientos de fondo por entidad financiera, o sea, cuáles son las operaciones habituales que tenemos que tener en los diferentes bancos. Cuando nosotros tenemos sucursales en el interior de la provincia, o por ejemplo cuando tenemos sucursales en otras provincias, y esas sucursales tienen cajas recaudadoras, para evitar el traslado de los fondos y de los valores, es probable que esas sucursales, tanto del interior o de otras provincias, estén autorizadas para hacer el depósito del efectivo y de los cheques corrientes en determinadas cuentas bancarias. Entonces, por ahí las cuentas bancarias que son gestionadas a partir de sucursales o son cuentas recaudadoras, son cuentas bancarias recaudadoras. Entonces, de pronto, cuando uno hace el análisis de esas cuentas bancarias y encuentra un débito por una transferencia, por ejemplo, y eso es un movimiento que pasa a ser no habitual. Entonces, ese tipo de movimientos no habituales es lo que uno tiene que investigar. Por lo tanto, todas las operaciones con los bancos, tanto de débito como de crédito, tienen que ser analizadas en detalle cuando se hacen las conciliaciones bancarias. Y por eso es tan importante como una supervisión de carácter continua, cuando los tesoreros tienen que hacer el control de las conciliaciones. Y también todo el movimiento de bancos es importante que sean revisados las respectivas conciliaciones por los auditores internos de la empresa en sus actividades de supervisión independiente. Bueno, acá tienen otros ejemplos de indicadores que les tienen que llamar la atención. Ya dijimos que el área tesorería es un área de alto impacto con la posibilidad de generar irregularidades e incluso fraudes. Esto lo pueden ver ustedes en algunos ejemplos que tenemos acá. Adulteración de transacciones en las cajas chicas. Tengan en cuenta que las cajas chicas son gastos menores. Y es muy común en las empresas que cuando se da la administración de una caja chica, supongamos la caja chica la puede tener el tesorero a su cargo, el tesorero de una sucursal, la puede tener uno de los cajeros supongamos el jefe de un salón de ventas, puede administrar una caja chica, o una secretaria de gerencia puede administrar una caja chica. Son personas que normalmente tienen que afrontar, o sectores o personas que normalmente tienen que afrontar gastos menores. No es bueno poner las cajas chicas bajo la administración de los cajeros de recaudaciones. Si yo tengo una sucursal en donde tengo 2 cajas de salón de ventas y a su vez es una caja que también recauda cobranzas de clientes, te voy a tener entonces 3 cajas, 2 de salones de venta y una caja de cobranza. Y a su vez esa sucursal o una sucursal tal vez que no sea muy grande necesita hacer gastos menores. Entonces en ese caso la caja chica conviene ponerla bajo la responsabilidad del jefe de la sucursal o de algún administrativo de la propia sucursal, pero no en las cajas recaudadoras. Entonces, ¿qué es lo común, digamos, a nivel de irregularidades? Adulterar las transacciones que van sobre esa caja chica, que en definitiva es poner comprobantes de gastos que no se han realizado, pero el comprobante está, por ejemplo, gastos de combustible, gastos de fletes, gastos de mensajería. Entonces, yo lo que pongo es, pongo el comprobante en la caja chica y retiro el efectivo de esa caja chica. Otra irregularidad o fraude que se da con cierta frecuencia, cuando no hay el debido control de la identificación, como les decía antes, de los fondos y de los valores, es lo que se denomina la bicicleta o el jineteo de efectivo con cheques. ¿Esto qué quiere decir? Término en realidad significa que en realidad la caja está recaudando de pronto efectivo y
viene alguien y como no lo tengo identificado, no hice la respectiva vinculación del comprobante con el fondo que fue efectivo, entonces ese efectivo puede venir y se puede reemplazar, supongamos, por un cheque, o se puede reemplazar incluso por una tarjeta de crédito. Esto en algún momento era una operación fraudulenta que se hacía, e incluso en algunas estaciones de servicio se sigue haciendo, se hacen las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque en la estación de servicio hay una importante recaudación de efectivo por parte de los playeros. Entonces, de pronto puedo tener la connivencia con alguien y la operación de efectivo de la venta del combustible se la reemplaza con una operación con tarjeta de crédito. Entonces, el playero, quien esté en connivencia con el playero, se hace del efectivo y lo que está rindiendo en su caja es un cupón de tarjetas de crédito. Bueno, eso es la sustitución del dinero por cheque o tarjeta. Bueno, el jineteo vendría a ser cuando diferimos en el tiempo una recaudación de efectivo y le ponemos una recaudación de cheque, porque yo sé que en algún momento voy a poder de nuevo reemplazar ese efectivo. Los autopréstamos es cuando las personas de la tesorería tienen la posibilidad de disponerse como si fuese préstamos a terceros, pero en realidad lo que está haciéndose es un préstamo a sí mismo. El manejo de las claves es muy importante saber cuando uno hace la auditoría de los sistemas, que en general los sistemas de gestión, ya te contesto, Ariel, respecto a tu pregunta. Cuando uno hace el análisis de las pistas de auditoría que tienen los sistemas de gestión, es muy importante ver cuándo se utilizan las claves y si las claves están siendo utilizadas en horas que normalmente la empresa no trabaja. Supongamos una empresa que no trabaja los domingos, sin embargo hay uso de claves en un día domingo. Entonces, eso hay que llamar la atención porque se ha accedido al sistema con una determinada clave cuando en realidad es un horario o un día que la empresa no trabaja. Con respecto a la pregunta es, cuando las empresas recaudan efectivo, digamos así, es porque toman la decisión de que recaudan ese efectivo, no es que venga otra persona ajena a la operación y ponga su cupón de tarjeta de crédito y se saque el efectivo, porque en realidad, digamos así, yo a la tarjeta de crédito, en principio, no la estoy cobrando en el mismo momento. Hay un diferimiento de la cobranza de ese cupón, que lo mínimo que podemos tener de diferimiento son 24 horas, y yo lo que hice es reemplazar el cupón de la tarjeta de crédito, que no es del cliente que me pagó en efectivo, por un cupón que puede ser, incluso en el ejemplo de la estación de servicio, del playero o de alguien vinculado al playero, un hermano, un familiar, un amigo que necesita del efectivo, entonces viene y le dice, dame el efectivo y toma, yo te entrego el cupón. Ahí hay un diferimiento, primero de la cobranza del cupón, que no es inmediata, y segundo que el playero está disponiendo de un efectivo que él es el responsable de esa recaudación. ¿Ha quedado aclarado la pregunta? Bien. Después tenemos el tema de las falsificaciones, también falsificaciones de cheques. Hay personas que son muy hábiles a veces para la falsificación de firmas. Entonces, hay que tener cuidado con a quién se le asignan las chequeras, por un lado, quién tiene los sellos que se insertan en los cheques. Las personas que por ahí yo puedo tener, supongamos un tesorero que tiene habilitada la firma para firmar un cheque, pero el tesorero maneja, supongamos, tanto el sello de él como el sello del gerente financiero, y de pronto ese tesorero en realidad tiene cierta habilidad para hacerle la firma del gerente financiero. Entonces, en ese caso en particular, digamos, él es una de las firmas, segundo, maneja ambos sellos, y por otro lado, tiene la posibilidad de hacerle la firma al gerente. Entonces, ¿qué es lo recomendable en ese caso? Que quien firma tenga su sello. O sea, no delegar el manejo de los sellos, por ejemplo, a personas aún cuando sean de la mayor confianza posible, ¿sí?
Entonces, todas estas cuestiones que tal vez son pequeñas acciones de control son muy importantes desde el punto de vista del área de tesorería. La recepción de cobranzas sin contabilizar normalmente puede ocurrir cuando hacemos la gestión de cobranza y esas mismas personas que hacen la gestión de cobranzas, por eso es importante la separación de funciones, tienen a su cargo la recaudación de esas cobranzas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo gestiono con el cliente la cobranza, encima puede ser que el cliente tenga tanta confianza en esa persona, porque siempre es el que le está haciendo la gestión de cobranza, y confía en esa persona, que le admite de pronto un recibo provisorio y le dice, mirá, te voy a emitir el recibo definitivo, supongamos al cabo de 48 horas, o ya te lo voy a mandar. Y la persona, el cliente, le tiene tal confianza que confía. Mientras tanto, ese recibo provisorio no se registró, la persona que cobró se hizo de ese fondo y de pronto pensó que lo podía estar reemplazando, o sea, devolviéndolo, en realidad no reemplazando, devolviéndolo al cabo de 48 horas, porque de pronto tuvo una urgencia para manejar, para disponer de ese efectivo. Entonces, todas estas cuestiones que son como menores, son importantes de tenerlas presentes. Por ejemplo, a los clientes hay que concientizarlos que inmediatamente entregan un efectivo o un cheque, exijan el recibo definitivo. Entonces, cuando tenemos sistemas con cobradores, hay que, de alguna manera, concientizarlo al cliente que aun cuando ese cobrador sea de su extrema confianza, tiene que exigirle los recibos propios de la empresa. Entonces, en realidad, digamos, hay como de alguna manera, incluso hasta una enseñanza hacia los clientes respecto a los procedimientos de la empresa para que sean más efectivas las medidas de control. Bueno, en realidad acá hay una serie de otras medidas que se pueden tomar para evitar los fraudes. Algunas de estas ya las hemos visto en las diapositivas anteriores, pero acá las tienen de alguna manera más detalladas, ¿sí? Son medidas de control que nos ayudan para evitar los fraudes que son tan comunes dentro de lo que sería el área tesorería, que tienen acá en las dos últimas diapositivas. Bien, ahora quisiera que veamos si tienen alguna duda respecto de lo que hemos visto hoy, y si no, si es que quieren hacer algún tipo de consulta respecto de otras situaciones o con respecto a consultas de la cátedra. Sí, bueno, respecto de las notas, bueno, se darán cuenta que a nosotros también es todo un aprendizaje poder evaluar a todos, dado que hemos tenido una asistencia bastante importante, digamos, del parcial, así que nuestro objetivo en realidad no la vamos a tener en esta semana, pero sí seguramente vamos a tratar de que estén para el martes de la semana que viene. De tal manera de que puedan, digamos, evaluar y ya estar preparándose para el segundo parcial. Ese es nuestro objetivo, por eso no quiero asegurarles, pero la idea es que la tengan disponible ya el próximo martes, no mañana, sino el martes de la semana que viene. Creo que es martes 24, si mal no me acuerdo. Y bueno, yo creo que ya les han avisado en las clases de prácticas que el parcial ha quedado para el día 11 de diciembre por la tarde. Vamos a trabajar con la misma modalidad anterior, o sea, con 2 turnos, o sea que va a ser a partir de, prepárense más o menos a partir de las 13 horas, 13, 14 horas, para que nos organicemos con los 2 turnos. En realidad, digamos, nosotros queríamos hacerlo antes, pero por otro lado tenemos que respetar
horarios de materias que están cursando ustedes también en paralelo a esta y que se están tomando los parciales justo en esa semana. Entonces, para no colisionar, es que la facultad de alguna manera nos ha asignado el viernes y el viernes 11, porque además tenemos que tener, como son muchos ustedes que se conectan a la plataforma, tenemos que tener también la posibilidad de que tengamos asistencia del área de rectorado, que son los que hacen el soporte para la virtualidad, el uso de la plataforma Moodle. Sí, vamos a seguir con, el segundo parcial va a ser virtual. En realidad, se está gestionando, la facultad ya ha hecho una presentación formal al rectorado, para que el rectorado gestione la posibilidad de que en diciembre tomemos exámenes presenciales. Y estamos empujando para eso. La verdad que nosotros queremos que se haga así, pero en realidad, bueno, hasta el momento no hemos tenido respuesta, y bueno, si logramos, tal vez se pueda organizar para la mesa de exámenes de diciembre, no tanto para nuestro segundo parcial, que es el 11, pero tal vez se pueda llegar, no sé, todo va a depender de la autorización que nos den para la mesa de finales. Y si no se puede en diciembre, bueno, vamos a tratar de que los exámenes presenciales sean los turnos de febrero-marzo. Pero bueno, estamos haciendo todo lo necesario desde el punto de vista de la gestión de las autoridades ante el rectorado, porque el que tiene que pedir la autorización al COE es el rectorado. De todas maneras, cualquiera sea yo sí quiero dejar claro por cualquier duda, que cualquiera sea la situación de autorización que nos den para los exámenes presenciales, siempre se va a tener presente la doble modalidad. ¿Por qué? Porque tenemos chicos, ustedes mismos, algunos de ustedes, que todavía no han podido regresar a la provincia, o no pueden venir desde el interior acá a la facultad, o están en Salta, en Jujuy, están cursando desde otros lugares. Entonces, para las personas que no pueden estar presencialmente acá, aún cuando nos autoricen exámenes presenciales, vamos a hacer también el examen virtual para todos los que no puedan estar físicamente presentes acá en Tucumán, ¿no? O sea que en ese sentido se tienen que quedar tranquilos los que no están acá. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, entonces para el miércoles nos vamos a ver con el área de producción y vamos a ver si ya puedo empezar a ver algunas matrices de control también tanto de tesorería como de producción. Y vamos a ver si podemos verlas en 2 o 3 diapositivas para refrescar un poquito el tema de matrices de control. Bueno chicos, un gusto haber estado de nuevo con ustedes, a disposición por cualquier consulta, y me avisan, ya sea por correo o a través de los profesores o a través del ayudante de cátedra, también de Francisco, cualquier situación.